Hola a todos, bienvenidos a esta nueva sección en donde vamos a estar hablando con el tema de control de flujo y le llaman en inglés control flow. Y vamos a pasar a la página. Como siempre, en el lado izquierdo tengo lo que es el JavaScript y en el lado derecho tengo la que es la documentación teórica. Y vamos a hablar qué es el control de flujo o el control flow. Pues el control flow en JavaScript se refiere a cómo la computadora ejecuta el código de arriba hacia abajo. Usualmente comienza en la primera línea de arriba hasta la última de abajo, a menos que el flujo sea interrumpido. ¿Ok? Y vamos a estar viendo más adelante cómo es que se interrumpe un flujo. JavaScript tiene varios tipos de control flow, entre los cuales los más comunes son los condicionales, por ejemplo los if statements, que ya hemos visto algunos de ellos, y también tenemos los switch statements. Y finalmente tenemos los loops, que realmente hay varios, hay más de 3, pero estos son los más populares, diría yo. Y tenemos for loops, tenemos while loops y tenemos do while loop. ¿Ok? Vamos entonces, estos temas son más fácil de explicar de manera práctica que teórica. Por lo tanto, vamos entonces a entrar al código. Vamos a abrir la consola como hemos estado haciendo hasta el momento. ¿Ok? Y vamos a limpiar la consola. Ahora solamente voy a hacer un console log de la edad, que es 18 años. Y dice la edad corriente o la edad actual es 18 años. Y vamos a empezar hablando de lo que tenemos aquí en el lado izquierdo, que son los if statements. Voy a descomentar esto y lo voy a explicar. En un if statement, por ejemplo, prácticamente lo que hacemos es utilizar la palabra reservada if y tiene que ir acompañada entre paréntesis de algún tipo de condición. En este caso, la condición es que la edad es mayor o igual de 18 años. Y esto es algo que ya lo hemos visto anteriormente en los comparaciones. Tenemos aquí que si esto es cierto, ¿ok? Si ese condicional es cierto, entonces se ejecuta el código que está dentro del scope, que el scope vendría siendo estas llaves, ¿ok? Y de la misma manera podemos hacer más de uno. Dice, si esto es cierto, si es mayor de 18 o igual, o si la edad es mayor o igual que 13, o si la edad es mayor o igual que 3. ¿Ok? Dependiendo de cuál sea cierto, se ejecuta el código dentro del bloque. ¿Ok? Si le doy a guardar, sabemos que la edad es 18. Lo que voy a hacer es que voy a comentar este código y vamos a darle guardar. Y como la edad es 18, nos dice que si es mayor o igual que 18, es un adulto. ¿Ok? De eso que se trata los if else statements y podemos tener aquí cuanto nosotros queramos en realidad. Y para prácticamente validar el concepto también podemos utilizar valores por defecto que ya tienen en JavaScript. Por ejemplo, aquí tenemos si es cierto. Ok, vamos a comentar esto para que no tengamos mucha cosa en la consola. Lo guardamos y dice, si es cierto, corre este código. Ok, vamos a decir, este código va a correr. Pero si es falso, entonces dice este código no va a correr. Si lo doy a descomentar y le doy a guardar nuevamente, vemos que el único que corre es el que es cierto. Entonces, de eso que se tratan los condicionales. Si lo que está entre paréntesis es cierto o resulta en cierto, entonces se ejecuta el código que está dentro del bloque o dentro de las llaves. Muy bien. Entonces, vamos a comentar esto nuevamente. Y vamos a pasar a los for loops, ¿ok? En el for loops, por ejemplo, voy a descomentar y la voy a explicar. Prácticamente los for loops se utilizan, por ejemplo, para iterar a través de, por ejemplo, arrays, que hemos hablado ya brevemente de los arrays y más adelante vamos a estar hablando mejor para entenderlo. Pero arrays o arreglos es una colección de data. En este caso, en particular, un array se llama people, que viene siendo gente, y consiste de una colección de objetos. Y cada objeto tiene una propiedad de nombre y una propiedad de edad. ¿Ok? Entonces, lo que hacemos con el for loops es que podemos utilizar ese for loop para iterar a través de este arreglo. ¿Y qué es eso de iterar? Pues vamos a verlo ahora. Por ejemplo, el for loop requiere de 3 parámetros. Primero, la palabra clave for para indicarle a JavaScript, por decirlo así, que estamos haciendo un for loop. Y luego un paréntesis, que es como una función que requiere de 3 parámetros.
Okay, el primer parámetro es dejando saber dónde va a comenzar lo que es la iteración. En este caso va a comenzar en 0. El segundo parámetro es dónde va a detenerse la iteración, que en este caso estamos utilizando cuántos elementos tiene el array menos 1. ¿Okay? Y el tercero viene a ser qué queremos que haga esa iteración. Queremos que incremente, queremos que decremente, queremos que se multiplique. En este campo estamos haciendo i++, lo que quiere decir que la iteración va a ir en aumento de 1 a 1. ¿Ok? Por ejemplo, si aquí yo hago console.log y hago people, esto no nos va a hacer nada porque, o sea, nos va a hacer algo, pero no va a iterar el objeto necesariamente, sino que nos lo va a imprimir. Si le damos guardar, vemos que nos imprime el mismo objeto 1, 2, 3, 4 veces, porque la cantidad de objetos que tiene son 4, y aquí le decimos que va a parar luego de el people.length, que es la cantidad de items que tiene el arreglo. Espero que eso haya sentido. Discúlpame si se lo estoy confundiendo un poco. Estoy haciendo lo mejor que puedo en este momento. Por ejemplo, aquí tenemos console.log people. Entonces, por ejemplo, si yo comento esto brevemente y digo, yo quiero accesar de este array el primer item. Entonces, yo puedo hacer, por ejemplo, console.log people y puedo hacer 0, porque los arreglos comienzan en 0. Entonces yo le doy a guardar y lo que hace es que nos imprime el primer objeto de los 4 que tiene, que es John con la edad de 20, ¿verdad? Entonces si, por ejemplo, volvemos a remover el comentario, si yo hago console.log y le hago i, lo guardo, entonces vemos que nos itera el array con 0, 1, 2, 0, 1, 2 y 3, ¿ok? Porque es el people length menos 1, porque acuérdense que si hacemos el people length, por ejemplo, people.length nos va a dar 4. Es este que está aquí, ¿ok? Vamos a comentar. Nos va a dar 4. O sea que el length quiere decir la cantidad de objetos, en este caso, que tiene el arreglo, que son 4. ¿Ok? Y aquí vemos en el for loop, ¿ok? En el for loop vemos que es 4 menos 1. Y hacemos menos 1 porque cuando iteramos en el array, como vimos anteriormente, comienza en 0. ¿Ves? Estamos en i es igual a 0. Entonces, i va a detenerse cuando llegue a la cantidad, en este caso, de 3, que es people.length menos 1. ¿Ok? Porque comienza en 0. Entonces, después hacemos i++, que es sumarle 1 cada vez que itere. ¿Ok? Entonces, ahora, como le dije, podemos hacer console.log people, que es el array, y vamos a hacer que itere cada objeto pasándole la i. La i va a representar, como lo hicimos anteriormente, lo que es el objeto en donde estamos buscando. Anteriormente hicimos 0, pues ahí va a empezar en 0 y va a imprimir el primer objeto hasta que llegue al tercer objeto, hasta el cuarto objeto. Vamos a ver si es verdad, le damos a guardar y entonces sí tenemos todos los objetos imprimidos en la consola. Esto es lo que hace un for loop, ¿ok? Es, primeramente, estamos con lo que es i es igual a 0, un valor de inicio, en donde queremos que comience a iterar. Tenemos también donde queremos que se detenga y finalmente la función que queremos ejecutar, ¿ok? Dónde comienza, dónde termina y lo que queremos ejecutar. En este caso estamos añadiendo de 1. Pero, por ejemplo, vamos a decir que queremos, no vamos a utilizar el array como tal para imprimirla, pero sí la vamos a utilizar para imprimir los números del 1, digamos, al 4. ¿Ok? Le damos a guardar y aquí tenemos 0, 1, 2, 3. Entonces, aquí lo que podemos hacer es podemos comenzar en 1. Y aquí podemos simplemente
eliminar esto, lo guardamos. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4. Porque recuérdense, aquí comienza, ¿ok? Tenemos el people.length. Aquí termina, que recuerden que el length es 4. Entonces comienza en 1 y termina en 4. Pero ¿qué pasa si queremos que comience en 4, por ejemplo, y termine en 0? Pues aquí tenemos, vamos a comenzar en 4. ¿Ok? Y aquí tenemos que cambiar a es mayor o igual que people.length o como queremos que termine en 0, deja ver si no me estoy confundiendo yo. Y aquí tenemos menos menos. Si lo guardamos, entonces tenemos 4, 3, 2, 1, 0. Si queremos que termine en 1, le damos acá. Lo que quiero que se lleven en este momento es que los for loops, aquí en este primer parámetro, si le puedes llamar parámetro, es donde comienza, ¿ok? En este segundo parámetro es donde termina y aquí es la función que queremos ejecutar. ¿Ok? So ya tuvimos 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Ya vimos cómo imprimir un array, etc. Así que eso es un for loop. Ahora, más adelante vamos a estar viendo lo que son, por ejemplo, high order functions. A veces los nombres en español no me sale. Funciones de alto orden. Ahí vamos a cerrar este momento. Funciones de orden superior es la palabra en español. Más adelante vamos a estar viendo, entre ellas está la for each. Pero lo que quiero traerles con esto, por ejemplo, es que las for each son para iterar arrays también. Pero mucho más simplificados comparados con lo que hicimos con el for loops. Por ejemplo, un for each, que es el array que viene ya por defecto, el método que viene por defecto en JavaScript, una función de orden superior, requiere un parámetro y el segundo es opcional, que es el index. ¿Ok? Por ejemplo, si yo digo que quiero imprimir el index, vamos a abrir nuevamente la consola y lo guardo. Entonces recuérdense que los arrays comienzan en 0, eso es 0, 1, 2, 3. Si quiero imprimir la persona completa, que es el objeto, y vemos que con este código, que es mucho más simple que este, podemos iterar a través del array. Hay sus casos y hay sus usos. Usualmente para algoritmos más complejos se utiliza esto, ya que no es específicamente para iterar a través de arrays y ese tipo de cosas que hicimos ahora, como ustedes vieron. Y esto también es una función de actualizaciones que le hicieron al programa de JavaScript más reciente. ¿Ok? Vamos entonces, solo quería mostrarles eso. Vamos a guardarlo. Y vamos a hablar de lo que son los while loop. ¿Ok? Y voy a descomentar esto y lo voy a explicar. Aquí tenemos, por ejemplo, recuérdense que edad lo tenemos en la parte de arriba, es 18. ¿Ok? Y aquí tenemos, por ejemplo, esto lo que quiere decir es que mientras esto sea cierto, vamos a ejecutar este código. ¿Ok? Y aquí el valor cierto es y es menor o igual que la edad. Quiere decir que esto va a seguir ejecutando, añadiendo 1 debido a esto que tenemos aquí, que es i++. Va a ir ejecutando hasta que edad llegue a 18. Por eso es que vemos en la consola que aquí imprimimos desde el 1 hasta el 18, porque aquí comenzamos en el 1. ¿Ok? Y prácticamente dice, si es menor de 18, di que es un menor. De lo contrario, di que es un adulto. Hasta que llega a 18 años es que dice que es un adulto. Prácticamente eso es lo que es el while loop. Esto se usa en videojuegos, por ejemplo, hasta que se llega a cierta puntuación, entonces pues se detiene la ejecución, etcétera. Diferentes formas en realidad, diferentes usos. Mientras usted vaya creando programas, usted va a entender cuál necesita y cuál función es más apropiada para lo que usted quiere hacer. ¿Ok? Vamos entonces a comentar nuevamente, guardamos. Muy bien. Y do while es prácticamente lo mismo. Realmente yo no uso estos mucho, pero si vemos aquí es prácticamente lo mismo y comienza en 0. Y aquí dice as, es como que do de hacer en inglés y de haz este código mientras y es menor o igual que la edad. Y volvemos a lo mismo. Va a ejecutar este código mientras este valor sea cierto. So es como que lo mismo con diferentes palabras. Pero quería mostrarle eso. Y finalmente aquí tenemos un switch statement. Los switch statement, voy a mostrarles brevemente lo que hace. Tenemos,
Déjame ver, estoy tratando de comentarlo. Oh, es que agarré dos al mismo tiempo. Dame un segundito. Ok. Guardamos. Y voy a voy a explicarle ahora. Por ejemplo, aquí inicializamos la variable day, que es día, y le asignamos un objeto ya hecho en JavaScript, que es el de las fechas, el dates. Okay, esto es todo en inglés, viene por defecto en inglés en JavaScript. Y de ese dates escogemos el día. So, el día en JavaScript se lo da como un número. Y por eso es que nosotros estamos haciendo este switch statement. Por ejemplo, podemos hacer switch, y switch prácticamente lo que quiere decir es cambiar. O dice, cambia el valor, que es el día. O sea, no cambia el valor, sino que observa el valor, que es día. Y si resulta que el número es 1, ¿ok? Ups. Si resulta que el número es 1, entonces di que es Monday. Si resulta que el número es 2, di que es Tuesday, que es martes. Si resulta que es 3, di que es miércoles. Y así por el estilo. Entonces, como day, ¿ves? Vemos aquí que en la consola es 4. Entonces, digamos que el día 4 es Thursday. ¿Ok? Lo tenemos aquí. So, eso es lo que se trata del switch statement. Es como que observamos un valor y verificamos para imprimir la consola, para hacer lo que queramos hacer en realidad. En este caso estamos imprimiendo en la consola. Si por ejemplo tenemos el 1 que comienza en Sunday, ¿ok? Vamos a decir que tenemos un día que, vamos a decir que es 7. Decimos que es 7, lo guardamos. Y dice, hoy no es un día, ¿ok? Porque prácticamente no lo ponemos en ninguno de los casos, ¿ok? El caso es que 7 no está en ninguna condición y le ponemos 1 por defecto que dice que si no machea o si no iguala ninguna de las condiciones, pues entonces di que no es un día, ¿ok? So, de eso es que se trata el switch statement. Vamos entonces a ponerlo como estaba y vamos a comentarlo nuevamente para ir a los operadores ternarios, ¿ok? So, operadores ternarios son yo diría que los más sencillos, ¿ok? Y son muy útiles en librerías como React hoy en día y simplifican mucho las cosas. Por ejemplo, en este mensaje, vamos a inicializar mensaje y decimos es igual a age. Si la edad es mayor que 18, entonces este es el operador ternario. Es el signo de pregunta. Y si prácticamente esto es como un parámetro, digamos, si la edad es mayor que 10 o mayor o igual que 18, entonces di esto. Dice, tú eres un adulto. De lo contrario, tú eres un menor. Entonces, como la edad es 18, aquí tenemos tú eres un adulto. Si, por ejemplo, vamos arriba nuevamente y cambiamos la edad a 16 años, entonces nos dice que eres un menor. ¿Ok? So, por ejemplo, o sea, el ejemplo que tenemos es este que estamos utilizando. Más adelante también vamos a estar utilizando los operadores ternarios y vemos para que veamos otros casos y cuán útiles son. ¿Ok? Así que eso es todo por este capítulo. Espero que hayan entendido lo que son los controles de flujo en JavaScript. ¿Ok? Prácticamente digamos que es como que manipulación de la data y ese tipo de cosas en cierto sentido, ¿no? Dependiendo de lo que queremos hacer con la aplicación. ¿Ok? Vamos entonces en el próximo objeto a hablar, en el próximo capítulo o el próximo video, a hablar de lo que son los objetos en JavaScript. Así que hasta el próximo video.